Hola, a ver, si has hecho clic aquí, es muy probable que sea por un diagnóstico reciente de SOP, o quizás porque tienes síntomas que no terminan de cuadrar, o simplemente porque quieres entender mejor tu cuerpo, ¿verdad? Más allá de lo que te cuenta un vídeo de 30 segundos. Sea cual sea el motivo, qué bien que estés aquí. Mira, como endocrinóloga, una de las cosas que más me preocupa es ver cómo muchas personas llegan a la consulta con un montón de miedo y poquísimas certezas, ¿sabes? Llenas de información que han visto por ahí, a medias, y eso no puede ser. Porque es que entender qué le pasa a tu propio cuerpo, eso no es un lujo, es un derecho. Por eso he preparado esto, para que hablemos del SOP de tú a tú, con ciencia en la mano y sobre todo, sin alarmismos innecesarios. Eso sí, algo súper importante antes de empezar. Todo, absolutamente todo lo que vamos a ver está sacado de dos artículos científicos de revistas médicas muy potentes. O sea que esto no es mi opinión personal y desde luego no es un consejo médico para un caso concreto. Para eso siempre, siempre hay que acudir a un especialista. Lo que haremos aquí es coger esa ciencia y explicarla para que de verdad se entienda. Venga, pues vamos al lío. Lo primerísimo de todo, vamos a descifrar este nombre tan confuso y a ver qué es exactamente el SOP. A ver, el síndrome de ovario poliquístico, o SOP, es el trastorno endocrino, hormonal más común en mujeres en edad fértil. Fíjate la cifra. Afecta entre un 10 y un 13%. Para que te hagas una idea, es como si en una sala con 100 mujeres, pues unas 10 o 13 de ellas tuvieran SOP. O sea que para nada es algo raro, es mucho más frecuente de lo que se piensa. Y aquí viene el primer, y quizás el mayor malentendido de todos. El nombre. Poliquístico. Suena a muchos quistes, ¿a que sí? Pues error. No se trata de tener quistes peligrosos, para nada. Lo que pasa en realidad es que hay un exceso de folículos, que son esas casitas donde maduran los óvulos. Pero en el SOP, esos folículos se quedan como a medio camino, como atascados, sin llegar a desarrollarse del todo. Claro, por eso se le llama síndrome, porque es un conjunto de cosas, no una sola. Digamos que el SOP tiene muchas caras diferentes. Para poder diagnosticarlo, se necesita cumplir al menos dos de estos tres puntos clave. Primero, ciclos menstruales irregulares. Segundo, tener un exceso de andrógenos, que son las hormonas que a veces se llaman masculinas. Y tercero, que en la ecografía se vea esa apariencia de ovarios poliquísticos de la que hablábamos. Vale, y ahora la pregunta del millón. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Mira, aunque no hay una única causa, sí que hay un mecanismo central que, en cuanto lo entiendes, es como si de repente todas las piezas del puzzle encajaran. Vamos a imaginarlo así. Piensa que los ovarios son como una fábrica. ¿Qué pasa en el SOP? Pues que esta fábrica empieza a recibir demasiadas órdenes de trabajo desde el cerebro, a través de una hormona que se llama LH. El resultado: la fábrica se pone a producir a tope y saca un exceso de andrógenos. Pero espera, que aquí entra otro jugador clave, la insulina. Cuando hay demasiada insulina en la sangre, esta actúa como un jefe que grita «¡Más rápido! ¡Producid aún más andrógenos!». Y claro, se monta un círculo vicioso que es difícil de parar. Y te preguntarás, ¿y por qué iba a haber un exceso de insulina? Pues por una cosa que se llama resistencia a la insulina. Es muy fácil de entender. Mira, es como si las células de tu cuerpo se pusieran unos cascos y se volvieran sordas al mensaje de la insulina. Como no le hacen caso, el páncreas, que es quien la produce, dice «¿A que no me oís?», y empieza a gritar más fuerte, o sea, a producir muchísima más insulina para que el mensaje llegue. Y es precisamente ese grito, ese exceso de insulina, lo que le echa más gasolina al fuego del SOP. Y ahora, atención a este dato, porque es brutal. Más o menos, el 75% de las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina. Y lo más importante de todo, y quiero que esto quede clarísimo, esto pasa incluso en personas que tienen un peso considerado normal o saludable. Porque el SOP no es, y repito, no es solo una cuestión de peso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que el SOP es como un cóctel, una combinación de varios factores. Por un lado está la genética, claro que sí, si en la familia hay antecedentes, hay más papeletas. Luego están los factores ambientales, la dieta, el estilo de vida, incluso la exposición a ciertos químicos. Y por último, el gran protagonista, el factor metabólico. Esa historia con la insulina que acabamos de ver es de hecho el que suele tener más peso en todo este lío. Vale, ya sabemos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo, o sea, ¿cómo se manifiesta todo esto en el día a día? Porque, de verdad, los síntomas van mucho, mucho más allá de una regla que no viene cuando toca. El síntoma estrella, el que todo el mundo conoce, son los ciclos irregulares, ¿no? Pero hay más. Ese exceso de andrógenos del que hablábamos, pues se puede traducir en acné, en más vello en zonas donde no se quiere, o al revés, en caída del cabello. También es muy habitual que cueste manejar el peso. Pero ojo, que hay otros síntomas que a veces se quedan en la sombra y son igual de importantes. El SOP aumenta el riesgo de apnea del sueño y además tiene un impacto muy real en la salud mental.
La ansiedad y la depresión son, por desgracia, compañeras de viaje muy frecuentes. Sé que todo esto puede sonar un poco abrumador, pero de verdad, ahora viene la parte más importante y la que más esperanza da, porque el SOP se puede manejar y se puede manejar muy bien. Así que vamos a ver cómo se llega a un diagnóstico claro y sobre todo qué se puede empezar a hacer. Diagnosticar el SOP es como un trabajo de detective, no es llegar y hacer una ecografía y ya está. De hecho, como se ve en este esquema de las guías internacionales, todo sigue un orden lógico. Se empieza por lo más evidente, los síntomas. ¿Hay ciclos irregulares? ¿Hay signos de exceso de andrógenos? Si la respuesta a ambas es sí y se descartan otras cosas, el diagnóstico ya está casi hecho. La ecografía y otros análisis entran en juego sobre todo si falta alguno de estos dos pilares. Y un apunte súper importante, sobre todo para las más jóvenes. En la adolescencia, el diagnóstico se hace con muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque tener ciclos irregulares o ver muchos folículos en una ecografía es completamente normal durante los primeros años después de la primera regla. Así que en estos casos, la ecografía o ciertos análisis de hormonas no se usan como criterio principal. Vale, ¿y cómo se maneja esto? Pues piensa en dos grandes pilares. El pilar fundamental, la base de todo, la primera línea de tratamiento siempre, es el estilo de vida. Hablamos de nutrición y de ejercicio. Y aquí la ciencia es tajante. No existe la dieta mágica para el SOP. No hay que volverse locos eliminando cosas, sino centrarse en comer comida real, alimentos nutritivos y bajarle a los ultraprocesados. El otro pilar, el apoyo médico con fármacos, es una herramienta genial que se usa cuando el estilo de vida por sí solo no es suficiente. Y cuando hacen falta esas herramientas extra, la verdad es que tenemos opciones muy eficaces. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados son geniales para regular los ciclos y controlar síntomas como el acné. Luego hay otros fármacos, como la espironolactona, que van directos a bloquear ese exceso de andrógenos. Si el problema de base es la resistencia a la insulina, pues ahí tenemos la metformina o los más nuevos agonistas del GLP-1. Y si el objetivo es buscar un embarazo, el letrozol es el tratamiento de primera elección para ayudar a que se produzca la ovulación. Y esto nos lleva a la última parte que es clave para entender el SOP de verdad. Porque manejarlo no es un sprint, no es algo que haces unos años y ya está. Es más bien una maratón, una perspectiva de salud que te acompaña toda la vida. Es un error muy común pensar que el SOP es solo un problema de la edad fértil y que con la menopausia desaparece. Para nada. Es una condición que te acompaña y que si no se maneja aumenta el riesgo a largo plazo de desarrollar, por ejemplo, diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares. Y ojo a esto que es muy importante, los ciclos muy irregulares mantenidos en el tiempo sin tratamiento aumentan el riesgo de cáncer de endometrio. Por eso, cuidarse y manejar el SOP hoy es la mejor inversión para la salud del mañana. Entonces, después de todo este viaje por la ciencia del SOP, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con la más importante de todas, ¿cuál sería? Pues sería esta, que entender lo que pasa en el cuerpo te da el poder para cuidarlo, que el SOP es común, que no es culpa de nadie y que sobre todo tiene manejo. La ciencia no está para asustar, está para empoderar, para que se puedan tomar las riendas y lo más importante, que nadie, absolutamente nadie, está sola en esto. Oye, ¿y si toda esta explicación ha servido para aclarar aunque sea una pequeña duda? Un me gusta es un gesto súper pequeño que le dice al algoritmo, esto es útil, muéstraselo a más gente que lo pueda necesitar. Y si no quieres perderte más ciencia explicada así, de forma sencilla, pues suscribirse es la mejor manera. Y por supuesto, si ha quedado alguna pregunta en el aire o simplemente apetece compartir una experiencia, los comentarios están para eso. De verdad que se lee cada mensaje y muchas veces de ahí salen ideas geniales para el futuro. Mil gracias por dedicar este ratito a entender la ciencia. Nos vemos muy pronto.